Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Continuando con el compromiso de realizar una serie de estudios, el día de hoy he querido desarrollar un estudio que se denomina Uno llamado Simón. Pero antes quiero empezar con una oración. Dios bendito Padre Celestial, Señor, te encomiendo este estudio, encomiendo que sea tu instrumento en este momento, haz que el mensaje sea claro, que yo no lo estropee, bendito Dios, y que las personas que lo están viendo y escuchando, Señor, llegue hasta lo más profundo de sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias, amén y amén. Para empezar, les quiero leer un versículo que está en Mateo 11, 28 y al 30, el cual dice lo siguiente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Qué difícil es muchas veces el salir de nuestra zona de confort, el de comprometernos, tal vez con algo que desconocemos o bien comprometernos con algo que tal vez no nos da el placer, el gozo o la entretención que nos da una vida totalmente mundana. Qué difícil es el aceptar que la vida espiritual o bien la vida entregada al Señor eh, no es fácil y tiene mucho, mucho de beneficio, no visto desde el punto de vista lucrativo, sino que desde el punto de vista de una contraprestación de emociones, de una compañía, eh, de un amor sin descanso hacia nosotros. Qué difícil es comprender eso. Pero después de esta pequeña introducción vamos al tema. Uno llamado Simón. Entre libros que está el de Mateo, Marcos y Lucas, señalan un personaje llamado Simón de Cirene, el cual les voy a leer el libro de Mateo 27 del 30 al 33. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa, luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión, en el camino, se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y el 33 dice, salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Según el libro de Marcos señala lo siguiente. Marcos 15, del 20 al 22. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento. Y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. A su vez, en el libro de Lucas, Lucas 23, 26, señala también en relación a la crucifixión, dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Bueno, aquí tenemos un personaje muy poco conocido, pero muy importante en la historia. Pero la Biblia nos da muy poco antecedente al respecto de quién era Simón de Cirene, pero hagamos una pequeña investigación. Simón, ¿qué significa Simón? Simón para algunos es Dios ha oído o que obedece o que oye, se le da un significado. Pero dentro de los personajes bíblicos que conocemos como Simón, está Simón Pedro, está Simón el mago y también está Simón Iscariote, que era justamente el padre de Judas Iscariote. Ahora, era Simón de Cirene.
Cirene era una ciudad ubicada en el norte de África, actualmente es Libia, que estaba bajo el control desde el siglo 7 a.C. por parte de los griegos. Al final pasó a ser dominio romano. Ahora, era una ciudad, un pueblo netamente comercial, ¿sí? E inclusive también se cree que estas personas de Cirene se dedicaban a la agricultura o bien eran artesanos. Inclusive, la expresión cireneo reflejaba un significado de una persona aldeana, de una persona de escasos recursos, de una persona pagana. ¿Sí? Porque muchas veces se caracterizaba a las personas que se les denominaba sirene, aquellos que no tenían ningún tipo de religión, especialmente las tres grandes de ese tiempo, que era el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Por ende era una persona pagana. Ahora, imagínense, si estaba bajo el control griego, nosotros conocemos cómo era Grecia, era totalmente pagana e idólatra. De aquí venía Simón, justamente de esta ciudad venía Simón. Ahora, otro antecedente importante para ir comprendiendo quién era Simón, también decía que venía del campo. ¿Sí? A este respecto me valgo de una definición de un diccionario común y corriente, el cual define campo, ¿sí? Se refiere a un terreno de grandes dimensiones que se encuentra alejado de una ciudad o de un pueblo o a la tierra que puede labrarse. Por ende, varios versículos, especialmente el de Marcos y Lucas, ¿sí? Señalan que viene del campo. Por ende, viene de un lugar alejado de la ciudad, en este caso Jerusalén. Hay cierta distancia, ¿sí? De un lugar, del lugar de donde él viene, en la nación Cirene, pero viene del campo. Ahora, la ciudad de Cirene, de Jerusalén, queda muy lejos. Al parecer, venía al paso, dice. Por ende da a entender que vivía cerca de la ciudad de Jerusalén, no en Jerusalén. Pero, ¿qué hacía en Jerusalén? No se sabe, la Biblia no lo dice. Parafraseando un poco, tal vez quería asistir a las festividades de Pascua, ¿sí? O bien, como tenía un campo a la cercanía de Jerusalén, tal vez a concretar un negocio, tal vez a cobrar o a hacer compras para llevar a su casa. No se sabe. Pero sí estaba pasando por Jerusalén. Pero, ¿cuál es el momento histórico que estaba viviendo Simón de Cirene en el momento que estaba pasando por Jerusalén? Bueno, así en resumen, antes del momento histórico en el cual participa Simón, primero estaba Jesús en el Sermón del Monte, posteriormente Jesús es traicionado por Judas, es arrestado, luego es juzgado y condenado por el Sanedrín, luego Pedro le niega 3 veces, posteriormente es condenado por Poncio Pilatos, Jesús es flagelado y es castigado, como todos sabemos, es puesta su corona de espinas, y luego Jesucristo es llevado al Gólgota con su cruz. En este momento histórico aparece Simón de Cirene. Una persona totalmente desconocida, o bien, como le dije, puede haber sido un artesano. Pero en este momento histórico en el cual, imagínense, Simón ayuda a Cristo a llevar la cruz, hay un antecedente también que agrava toda la situación, que justamente todas las personas que eran colgadas o sacrificadas eran consideradas una maldición, eran considerados malditos a los ojos de Dios. Y es así como lo dice Deuteronomios 21 del 22 al 23, el cual señala: si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Por ende, todo el antecedente que está rodeando a esta situación en la cual participa Simón de Cirene, además de haber sido un accidente tal vez, su participación, también el hecho de haber participado puede acarrear un concepto de escándalo. Porque en ese tiempo acordémonos que la crucifixión, bueno, lo hacían solamente los romanos,
Pero claro, la crucifixión venía desde los persas, inclusive también venía desde Cartago. Por ende, tal vez Simón también durante su vida le tocó ver más de una crucifixión en su pueblo natal, o tal vez no, pero justamente esta práctica venía también de Cartago. Y los romanos solamente lo reservaban para aquellas personas que eran delincuentes, eran asesinos, sediciosos, revoltosos, y no se aplicaba a los ciudadanos romanos, solamente en estos casos, y más que nada era para ejemplo, para el resto. Ahora, ¿qué pasó con Simón? La palabra lo dice que venía del campo, por ende, él venía de un sector de la cercanía de Jerusalén, estaba pasando, o sea, su intención era de ir de un lugar a otro y en el intertanto tal vez se encontró con todo lo que implicaba la crucifixión de Cristo. Los relatos de los evangelios dicen que hubo resistencia. ¿A qué se refiere la resistencia? O sea, Simón de Cirene, primero un texto dice, lo obligaron, y otro texto dice, lo agarraron y le pusieron la cruz para que le lleve. Por ende, no había voluntad por parte de Simón de llevar la cruz. Tampoco había un pacto entre los soldados romanos y él, indicando de que ya mañana nos quedamos en que vas a llevar la cruz, tiene que estar a tal hora, a tal fecha. No, iba en contra de su voluntad en absoluto. Era algo totalmente accidental lo que estaba sucediendo. Y lo interesante de esto, para profundizar un poco, primero le obligaron, iba contra su voluntad. Y además la palabra dice pasaba, y eso lo dice el libro de Marcos, en el cual dice, un hombre llamado Simón que pasaba por allí. A su vez, en otra versión, esta es la nueva traducción viviente, según la Reina Valera del 60, que dice, Marcos 15:21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Qué pasaba? ¿Sí? El concepto de pasaba implica una persona que va de un lugar a otro, una persona que camina, que va de un territorio a otro, de una región a otra, de un sector a otro. Implica una persona que tiene libertad de moverse, una persona que tiene control de su vida porque ha decidido ir de este lugar a este otro. Es una persona libre, una persona que controla su destino. Pero en un momento que él no sabía que iba a pasar, le iban a obligar a hacer algo de lo cual él se resistió y se negó, pero tuvo que hacerlo. Pero obviamente todo este caminar era hacia el Gólgota. Ahora, ¿pero qué pasó en el camino? Esto no lo dice la Biblia, pero no sé, tratemos de imaginarnos, tratemos de ilustrarlos, por así decirlo, y veamos a Simón que sale de su lugar de trabajo, sale de su casa, del campo, ¿sí? Y se dirige a Jerusalén para hacer compras, como le había dicho en un momento, o para hacer cualquier tipo de trámite, o tal vez para pasar la festividad de Pascua. Iba tal vez con sus mejores galas, ¿sí? Iba con la idea de que ya tenía toda su agenda planificada, sabía lo que iba a hacer ese día, a qué hora tenía que desocuparse, qué tenía que llevar a su casa, qué trámites o diligencias tenía que hacer. Pero claro, la palabra dice, iba pasando. Lo que da a entender que él, tal vez al llegar a una calle, ¿sí? Se da cuenta tal vez que viene justamente lo que todo implicaba la crucifixión de Cristo y los otros dos personas. Venía subiendo por la calle, tal vez él quiso cruzar ya en ese momento, pero no pudo porque ya se acercaba justamente todo lo que implicaba esta marcha de los soldados con Jesucristo que iba a ser crucificado. La gente se empezó a amontonar a los costados y tal vez él, como quería pasar la calle, cruzar la calle, no pudo hacerlo. Le fue impedido, ¿sí? Y en ese momento él se fijó que venía justamente una persona llevando una cruz. Tal vez le recordó estoy parafraseando, lo que posiblemente habrá visto en su ciudad natal de otras crucifixiones. Y tal vez se detuvo no con ánimo de curiosidad, sino que porque no pudo pasar. O bien, tal vez tenía todavía espacio para poder cruzar la calle, tiempo para cruzarla, pero vio que subía una procesión y tal vez le llamó una marcha de soldados con los que iban a crucificar. Y le llamó la atención y tal vez esperó ver qué estaba sucediendo. Curiosidad tal vez. Pero claro, al momento de que tal vez él tuvo esa curiosidad,
se quedó parado en la calle principal tal vez, de cara hacia lo que estaba ocurriendo, y la gente se empezó a golpar, tal vez a ponerse en sus espaldas, quedando él en primera fila y ya no podía moverse, no podía salir de ahí. Y tal vez lo que él vio era que venía una persona, hablando de Jesucristo, eh, tal vez apenas llevando un madero, que al acercarse a Simón pudo haber percibido que estaba sangrando, que sus ropas estaban empapadas de sangre, mojadas por el sudor. Al ver su rostro tal vez le llamó la atención sus heridas causadas por una corona que se le había puesto en su cabeza, una corona de espinas. Tal vez se debe haber preguntado, ¿y cómo así? ¿Por qué? Él tal vez debe haber dicho, en otras crucifixiones no sucedía eso, ¿y él por qué lleva una corona de espinas? Tal vez en ese momento o tal vez antes puede haber preguntado, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Quiénes son los que están subiendo? ¿Quiénes son las personas que son traídas por los soldados romanos? Tal vez alguien le debe haber dicho, no sé, tal vez otro dice, es el Mesías. Otro tal vez debe haber dicho, es una persona que se sublevó. Otros tal vez decían, cuánta infinidad de cosas que pueden haber dicho. Y tal vez le quedó la duda de quién era. Pero al momento de verle tal vez en su rostro demacrado, cansado, agotado, agobiado, se sorprendió, como cualquiera. Se sorprendió. Y justamente en ese momento en el cual él estaba observando, llega y un soldado llega y la agarra, como dice la palabra, es agarrado, me imagino, empujado, tirado al suelo, indicándole, levante ese madero y ayuda. Tal vez el asombro de esa persona fue impresionante porque su intención no era estar ahí. Él no quería participar de lo que ahí estaba sucediendo porque no solamente estaba viendo una persona herida que estaba llevando ese madero, sino que había un montón de gente que le estaba insultando, que le estaba escupiendo, que le tiraban piedras, etc. Él no quería participar en eso. Y su intención era otra. Él estaba de paso. Pero en el momento en que se ve obligado, porque él reconoce algo en ese momento cuando el soldado romano le dice, lleva tú la cruz. Reconoció autoridad, porque puede haber dicho, no quiero hacerlo, o me duele una rodilla, o quién sabe qué cosa. Tuvo que hacerlo porque reconoció la autoridad, en este caso de Roma, del soldado romano sobre él, y que tenía que obedecer esa orden. Hizo caso. No le gustó, pero lo hizo. Tuvo que levantar ese madero. Tal vez al levantarlo sintió lo húmedo que se encontraba. Incluso se le pegaban sus manos en el madero y se daba cuenta tal vez al ver sus manos, vio tal vez sangre. Se quiso limpiar en sus ropas, empapando sus ropas también con esta sangre derramada. Y al momento de llevar el madero, se empapó también de esa sangre. Algo que él no quería. Inclusive cuando él tenía el madero, cuando ya lo tenía levantado, tuvo que esperar a que Jesucristo se reponga. Porque esto no iba a ser a su velocidad, iba a ser a la velocidad que pusiera justamente Jesucristo. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Y en el transcurso de todo el trayecto pudo haber vivido cómo se sentía en su corazón ese ataque vehemente de las personas contra Jesucristo, que muchos decían que era inocente. O simplemente contra un ser humano, si es que no le conocía. Cuánto odio, resentimiento hacia una persona. Tal vez haber dicho, ¿qué habrá hecho? ¿No? Pero él participó de ese evento. Él estuvo ahí. Pobre hombre en ese momento. Inclusive tal vez Jesucristo también en el trayecto, con el cansancio que tenía, tal vez le miró a la cara a Simón, o tal vez ni siquiera pudo levantar su cabeza y tal vez solo le rozó
como una forma de agradecimiento a lo que él estaba haciendo, o tal vez incluso para que él se quede tranquilo, como diciéndole, no te preocupes, no está pasando nada, yo estoy aquí contigo, tranquilo, tranquilo. Pero ahora, Simón de Cirene en este trayecto puede haber dicho, bueno, ya subí, qué sé yo, 50 metros, 100 metros o caminé, ya es suficiente, o sea, no puedo, o puede haberse caído o simulado una caída, o puede haber dicho, soldado, ya no puedo más, ahí hay uno que es más fuerte que yo. Eso no lo dice la Escritura. Él llevó la cruz hasta el final. ¿Cuál fue el final? En Hebreos 13:12 dice lo siguiente. De igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Volviendo al libro de Juan 19:16, dice, entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran, así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz, también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Era a las afueras de la ciudad, no era un lugar cercano también de donde salió, a donde le iban a crucificar. Ahí lo acompañó Simón. Pero se le llama Gólgota, en hebreo es Gólgota, pero justamente en griego se llama cranión. Se llama cranión. Ahora, se le domina la escritura, le llama lugar de la calavera. Hay muchas versiones de por qué se le llama así, ya sea porque era un lugar de sacrificios y ahí se podían encontrar alguna calavera o algo, o bien era un cementerio que al momento de escarbar un poco se podían encontrar los huesos de las personas que estaban ahí, etcétera, etcétera. Hay una serie de explicaciones al respecto. Pero el lugar de destino era el Gólgota, al cual Simón de Cirene acompañó a Jesucristo. Ahora, aquí sucede algo que me llamó la atención. Acuérdense de la cronología que les mencioné hace un rato, en el cual en qué momento apareció Simón de Cirene. ¿Sí? Y la primera evento es que Jesús está en el Sermón del Monte. Y así es como en Mateo 5, 38 al 41, al cual se los voy a leer, dice lo siguiente. Sermón del Monte. Enseñanza acerca de la venganza. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécela también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Sí? Si te pides que lleven 1 kilómetro, llévalo 2. Y aquí es justamente lo interesante que le estaba diciendo. No sabemos de la vida de Simón de Cirene. Solamente tenemos, qué sé yo, unos cuantos versículos que hablan de él. Pero, parafraseando un poco, increíblemente esto coincide con el hecho, si te pide 1 kilómetro, llévalo 2. Simón de Cirene perfectamente puede haber dicho, yo ya no sigo, o simulado una caída, dice, me duele el tobillo, y le ponen a otra persona para que lo lleve. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. ¿Será que...? Ahora, la palabra dice, pasaba por ahí. Claro, ese día pasaba, pero el día anterior también se puede haber dicho, pasaba por ahí, o los días anteriores, porque tal vez su negocio, su parte comercial se desarrollaba con Jerusalén. ¿Y qué pasa si es que realmente él tal vez ya tenía cierta curiosidad por Jesucristo y escuchó esto del Sermón del Monte? Y en esos momentos en los cuales se le pone la cruz, o bien antes de que llegue, cuando venía Jesucristo, él tal vez debe haber escuchado preguntando a las personas que lo rodeaban que era el Mesías. Y como estuvo tal vez en el Sermón del Monte, debe haber dicho, quiero conocerlo, quiero saber quién es, qué está sucediendo. Por esa curiosidad que le mencioné en un comienzo. Estoy parafraseando, ¿no? No es bíblico esto. Pero sí es interesante. Y se quedó ahí por eso, porque quería ver justamente a la persona que había escuchado en el Sermón del Monte.
y, pero estaba de pasada también. Coincide, ¿no? Pero es interesante este concepto. Ahora, Simón, ¿quién era Simón realmente? Era una persona común y corriente. ¿Era una persona que tenía familia? Claro que tenía familia. Tenía una esposa y tenía dos hijos, como la palabra lo dice. Es Alejandro y Rufo en el libro de Marcos que ya le había leído. Alejandro y Rufo. Ahora, ¿qué pasó con la familia de él? Ahora, ¿cuándo terminó todo este evento por parte de Simón Sirene? Bueno, cuando llegó al Gólgota. Me imagino que después de todo el trayecto agotador, sí, llega al Gólgota, soldados le dicen ya, dame el madero, él lo soltó y debe haber quedado ahí, parado tal vez, atónito de lo que iba a suceder. Y en ese momento tal vez lo único que quería era limpiarse, lavarse. Tal vez inmediatamente huyó a su casa tal vez para cambiarse de ropa, o tal vez se quedó a ver lo que estaba sucediendo. Esa persona a la cual ayudó le conoció, pero estuvo con él. Tal vez se quedó, tal vez no sabemos, pero imagínense este hombre, una persona común y corriente, que tal vez no creía en Dios, peor en Jesucristo. Llega a su casa, se debe haber desahogado con su esposa, tal vez con sus hijos también, cuenta con detalle lo que sucedió para poder desahogar esa pena e impotencia tal vez que estaba sufriendo por haber visto a una persona ser castigada de tal forma, o inclusive él sentir indirectamente lo que le sucedió a Jesucristo en ese trayecto hasta el Gólgota. Eso no pasó desapercibido. Es algo que te marca, es algo que te cala muy dentro, es algo que no se puede olvidar y genera una serie de cuestionamientos, de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Quién era él? ¿Por qué lo hicieron? Y tal vez inició una búsqueda de respuestas. Tal vez al día siguiente empezó a buscar respuestas a estas interrogantes y empezó a preguntar a los discípulos que no estuvieron con él, porque quien debería haber llevado el madero debe haber sido un discípulo o un apóstol, pero ninguno estuvo Simón de Cirene. Y tal vez se encontró con algún discípulo o con algún apóstol y pudo tal vez en parte desahogar esas dudas que él tenía, esa necesidad de respuestas a muchas cosas que había vivido. Pero en el transcurso tal vez de esta búsqueda, tal vez se entera de que Jesucristo había resucitado. Esa persona a la cual él llevó el madero, que tal vez vio que le clavaron, que murió, dicen que había resucitado. Imagínense tal vez la desesperación que tuvo, como la de Pedro, tal vez, de reencontrarse con esa persona, de ver si es que es cierto o no, o bien de ver que todo el daño que le ocasionaron no provocó su muerte, su desaparición, sino que sigue existiendo. Tal vez encontró paz en su corazón, pero yo creo que no terminó con eso. Siguió buscando, siguió empapándose del conocimiento de esta persona, la cual Simón de Cirene ayudó en los momentos más difíciles en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasó con su familia? A este respecto, y que nos da un antecedente que nos permite determinar qué pasó después de esto. En Romanos 16:13 dice lo siguiente: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Lo dice Pablo. Lo dice Pablo, qué increíble. Aquí tenemos la comprobación de que su hijo Rufo se convirtió. Se hizo cristiano. Y a su vez su esposa, que tal vez no era nada como él en un comienzo, era como la madre, una madre para Pablo. Fue una transformación absoluta. La búsqueda fue profunda, porque si llegaron a Pablo es porque su sentir, su necesidad de búsqueda de respuesta fue profunda.
encontraron justamente el camino y se convirtieron. Ahora, como conclusión, Simón de Cirene no debería haber estado ahí, en el trayecto. O si estuvo, debería haber ayudado solamente un trayecto, no todo. ¿Coincidencia? Leímos en un versículo al principio del yugo, en donde Jesucristo nos invita a compartir su yugo, que es ligero y suave. Simón de Cirene se vio obligado a llevar el madero, a compartir un puesto con Jesucristo en ese momento tan importante. Acuérdense que el yugo es de 2 personas. Y Simón de Cirene se vio obligado. Dios no obliga, no obliga, pero sí obliga nuestras malas decisiones, nuestro pecado, nuestras torpezas, nuestras debilidades, nos obligan y nos empujan a tomar las decisiones acertadas en la vida, a buscar la verdad, lo cierto, lo eterno. Y en este caso Simón de Cirene, que era una persona común y corriente, fue obligado. En la vida actual tal vez muchas cosas, como les decía, nos vemos obligados a tomar las decisiones acertadas, presionadas por nuestra vida equivocada, por la carga de las culpas. Y es así como les voy a citar. En Salmos 38:4 dice lo siguiente: mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. En Salmos 55:22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Como le dije en un comienzo, realizar una vida cristiana o bien el de aceptar al Señor en nuestras vidas nos saca de un lugar de confort, un lugar en el cual la piedra en que nos tropezamos, como dice el aforismo muy usado, nos encariñamos con la piedra y nos cuesta mucho cambiar. Tal vez esperamos que nos cansemos de la piedra para convertirnos, que ya no sintamos la misma satisfacción que antes, no lo sé. Pero muchas veces nos vemos obligados a tomar las decisiones correctas y compartir este yugo con el Señor. Ilustrado de la forma de uno llamado Simón. El pecado tal vez nos arroja también ese sentimiento de culpa, esa idea de destrucción que nos lleva a buscar una solución. Solución que también buscó Simón después de todo lo que había vivido. No fue el mismo. No fue el mismo. Y es así como uno llamado Raúl, uno llamado Carlos, uno llamado Alfredo, Marco, ponga su nombre en esta lista. Una llamada Paulina, una llamada María, una llamada Sofía, Ana, ponga el nombre que usted desea. Uno llamado Simón compartió este momento tan importante en la vida del Señor y la nuestra, dejando a un lado nuestro destino por nosotros establecido, dejando a un lado nuestra libertad de hacer lo que nos dé la regalada gana. Muchas veces nos vemos obligados a tomar estas decisiones correctas para nuestro alivio, para nuestra paz, junto con Jesucristo. Tarde o temprano nos toca hacerlo. No es obligación nuestra. Nosotros ponemos el cuándo. Pero recapacitemos. Recapacitemos. El concepto de amor del Señor hacia nosotros, enviando a su único Hijo a morir por nuestros pecados, solo Él lo pudo haber hecho. Por amor. Por su infinita misericordia. No importa lo que hayas hecho. Dios te está esperando.
Tienes que dejar esa piedra. Arrepiéntete. Hagamos una pequeña oración. Este mensaje va para ti. Tal vez ya es momento. El Señor está contigo, no estás solo en esto. No estás solo. Simón de Cirene tenía una familia, la cual no creía en Dios. Tal vez Simón nunca creyó que le iban a creer lo que había sucedido, peor aún que se iban a convertir. Pero él nació algo en su corazón. Él tuvo algo en su corazón a partir de esta experiencia. Tal vez nosotros también tenemos ese algo en nuestro corazón que nos dice algo que cada uno sabe. El Señor nos pone el hacer como la acción. Hagámosle caso ahora. Quiero hacer una oración por ustedes. Dios bendito, Padre Celestial, te pido, Señor, por todos los que están viendo y escuchando, Señor, por esos corazones en los cuales hace falta tu presencia, Señor, que repitan conmigo que Dios les ama, que reconocen, Señor, tu presencia poderosa en sus vidas, que se arrepienten, que piden por tu infinita misericordia, que reconocen que Jesucristo es tu Hijo, Señor, enviado a morir por nuestros pecados en la cruz, resucitó el tercer día y su sangre derramada nos ha comprado, que le pertenecemos en el nombre de Jesús. Toma el control de nuestras vidas y te doy gracias por este mensaje, que sea para tu gloria y honra. Gracias. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.